Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado. Para ello vamos a recordar algunos conceptos. Como recordarás, sus cifras son MRUA o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y las principales fórmulas que se utilizan son la aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, donde precisamente indica que esta velocidad final menos velocidad inicial es el cambio de velocidad sobre un instante de tiempo. También que la distancia es velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. O un despeje de esta de aquí arriba sería velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Otra es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y esta que es la distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y es aquí donde yo creo que radica el principal o la principal variante de este movimiento, que la distancia es dependiente al cuadrado con el tiempo. En los videos anteriores de movimiento rectilíneo uniforme vimos que la distancia es velocidad por tiempo, simplemente como si fuera una regla de 3, pero aquí al haber una aceleración, entonces ya depende al cuadrado con el tiempo, ¿no? Si tienes alguna duda de los videos anteriores te los dejaré por aquí en un enlace. Y bueno, vamos a andar un poquito más en esto. Empecemos con la fórmula: velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si nosotros la queremos graficar, tendríamos velocidad en el eje vertical y el tiempo horizontal. Sería una línea recta. Y vamos a reordenar estos términos. La velocidad final igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Si yo lo pongo de esta forma y comparo con la de una ecuación de la recta, tengo que y es igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta que nos da la inclinación. Entonces aquí esta a de la aceleración corresponde con la pendiente, es decir, la aceleración nos va a decir qué tan inclinada va a ser esta línea recta. Y la velocidad inicial corresponde con la ordenada al origen, aquel punto en el cual la recta toca con el eje vertical. Y vamos a esta otra ecuación, que la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pues lo que me va a indicar es que si yo trazo una gráfica de distancia contra tiempo, pues que ahora ya no es una línea recta como en los ejercicios anteriores, sino que ahora es una parábola, una línea curva que va hacia arriba. Entonces, si te fijas, estas serían las gráficas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si queremos encontrar la aceleración, sería una línea horizontal paralela al eje del tiempo. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Una avioneta parte del reposo y alcanza una rapidez de 95 km sobre hora en 7 segundos para su despegue. ¿Cuál es la magnitud de su aceleración en metros sobre segundo al cuadrado? Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a identificar los datos que tenemos. Dice que parte del reposo. Como parte del reposo significaría que su velocidad inicial es 0. Alcanza una rapidez o su velocidad final sería de 95 km sobre hora. ¿En qué tiempo lo hace? En 7 segundos. Y lo que nos pide encontrar es la aceleración. Bueno, con eso vamos a colocar nuestros datos. La velocidad inicial es 0, la velocidad final 95 km sobre hora, el tiempo 7 segundos y la aceleración es la incógnita que queremos encontrar. Vamos a nuestra tabla de fórmulas. Tenemos aceleración, velocidad final, distancia, velocidad final, distancia. Bueno, vamos a identificar qué datos tenemos y qué es lo que queremos encontrar con estas fórmulas para ver cuál de ellas es la que podemos utilizar. Para ello, bueno, iluminamos de rojo aquellos datos que tenemos y en verde la incógnita. Hacemos lo mismo con nuestras fórmulas para identificar qué datos tenemos. Vemos que la primera ecuación tiene exactamente todo lo que necesitamos. Incluso ya está despejada. La A es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Todas las demás, esta ya habíamos dicho que es un despeje de aquí arriba. Y las demás, bueno, nos pide o necesitaríamos aquí la distancia para poder ocupar alguna de estas. Por lo tanto, no las vamos a utilizar. Utilizaremos la primera, que incluso ya está puesta, para que encontremos la aceleración, que es lo que nos pide. Bueno, vamos a hacer la sustitución. Para hacer la sustitución, recuerda que nos piden metros sobre segundo al cuadrado. Esta velocidad de 95 km sobre hora habrá que convertirla a metros sobre segundo. Multiplicamos por 1000 y dividimos entre 3600 y nos da de 26.38 metros sobre segundo. La velocidad final antes de que despegue es de 26.38 metros sobre segundo. Ahora sí, sustituimos
Velocidad final 26.38 metros sobre segundo menos la velocidad inicial 0 sobre 7 segundos y me da una aceleración de 3.76 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Si te fijas aquí, simplemente fue identificar cuáles son los datos que tenemos, ¿no? Después, cuál era la incógnita y en base a nuestra tabla de fórmulas, elegir cuál de las fórmulas es la más adecuada para aplicar y resolver nuestro ejercicio. Bueno, vamos a hacer otro similar. Un automovilista que lleva una rapidez de 80 km sobre hora aplica los frenos para detenerse en 5 segundos ante un semáforo. Considerando la aceleración constante, calcula la magnitud de su aceleración. Bueno, hacemos lo mismo, identificamos los datos. Una rapidez de 80 km sobre hora, esa sería la velocidad inicial. Aplica los frenos hasta detenerse. Si se detiene, entonces su velocidad final tendría que ser 0. El tiempo, todo esto transcurre en 5 segundos y lo que queremos encontrar es la aceleración. Bueno, colocamos los datos: velocidad inicial 80 km sobre hora, velocidad final 0, tiempo 5 segundos y necesitamos la aceleración. De manera similar, identificamos cuáles datos tenemos, cuál es la incógnita y de nuestra tabla de fórmulas vemos cuál de ellas podemos encontrar. Y bueno, casualmente nos vuelve a tocar esta misma ecuación. La primera, aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esa sería la fórmula que vamos a utilizar para sustituir. De igual manera que anteriormente, estos 80 km sobre hora habrá que convertirlos a metros sobre segundo. Multiplicamos por 1080.000 entre 3600 me daría 22.22 metros sobre segundo. Sustituyo velocidad final 0 menos 22.22 metros sobre segundo entre 5 segundos me daría de menos 4.44 metros sobre segundo al cuadrado. Tiene lógica, es una aceleración negativa porque recuerda que la velocidad está disminuyendo conforme avanza el tiempo. Entonces el signo menos en la aceleración me indica precisamente eso, que pasa de una velocidad alta a una velocidad cada vez más baja. El inciso B nos pide la distancia total recorrida desde que aplicó los frenos hasta detenerse. Bueno, volvemos a ver los datos. Rapidez inicial 80 km sobre hora. Hasta detenerse, la velocidad final sería 0. El tiempo, 5 segundos. Y queremos ahora la distancia total recorrida. Los datos, velocidad inicial 22.22 metros sobre segundo. Recuerda, ya lo convertimos a metros sobre segundo. Velocidad final 0, tiempo 5 segundos y queremos la distancia. De manera similar, identificamos los datos y la incógnita. Y vemos que podríamos ocupar ya sea esta de aquí, x igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2, todo por el tiempo. O la de aquí abajo, x igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración ya vimos del ejercicio anterior que es menos 4.44 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué no ocupar esta o esta? Bueno, porque aquí aparece la aceleración, que en principio es un valor que ya conocemos dado el ejercicio anterior. Como nosotros lo hemos calculado, pues podríamos habernos equivocado. Entonces la idea es utilizar aquellas fórmulas que tengan la mayor cantidad de datos que nos da el mismo problema y no aquellos datos que ya habremos calculado, porque pueden arrastrar errores. Entonces, entre más datos sean los que aparezcan ya del problema, en nuestra fórmula va a ser mucho mejor. Y entre menos datos calculados también mucho mejor, porque arrastraremos menos errores. Entonces voy a ocupar esta, siguiendo esta premisa: distancia igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Sustituyo, velocidad final es 0 porque se detuvo, velocidad inicial 22.22 metros sobre segundo sobre 2 por 5 segundos. Estos segundos que multiplican con estos que dividen se cancelan y me queda solo metros. Y la distancia recorrida hasta detenerse es de 55.55 metros. Entonces, ¿ves? Simplemente es identificar los datos, ir a nuestra tabla de fórmulas, ver cuál es la que se ajusta a lo que nos piden y sustituir para hacer las operaciones. El inciso C nos pide la rapidez que lleva a los 2 segundos de haber aplicado los frenos. Bueno, los datos serían su velocidad inicial 22.22 metros sobre segundo, el tiempo 2 segundos,
la aceleración que encontramos de menos 4.44 metros sobre segundo al cuadrado y la velocidad final, que es la que queremos encontrar. Aquí ya no es 0 porque nos pide la rapidez o velocidad que lleva a los 2 segundos de haber aplicado los frenos. Cuando es 0 es cuando pasan esos 5 segundos y se detiene. Entonces queremos una velocidad intermedia, o sea, ya no es hasta que se detenga, sino en los 2 primeros segundos después de haber aplicado los frenos. Bueno, vuelvo a mi tabla de fórmulas, marco los datos que tengo y veo que en esta pues obtengo todos los datos necesarios. Tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración, aunque es calculada, pero bueno, ya es un dato que tengo. El tiempo y quiero encontrar la velocidad final. Bueno, ocupo esa fórmula, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituyo, la velocidad final es de 22.22 metros sobre segundo más la aceleración menos 4.44 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que son los 2 primeros segundos. Segundos aquí que multiplican con uno de estos del cuadrado que divide, se cancelan y me quedan metros sobre segundo. Entonces sería la velocidad final igual a 22.22 metros sobre segundo menos 8.88 metros sobre segundo. Y ahora sí, ya tienen las mismas unidades, puedo efectuar la resta y me da que la velocidad final es de 13.34 metros sobre segundo. Que tiene toda la pinta de ser correcto, puesto que inicia con una velocidad de 22.22 metros sobre segundo, aplica los frenos, quiere decir que es una aceleración negativa, la velocidad tiene que ir disminuyendo y en los 2 primeros segundos pasa de 22.22 metros a 13.34 metros sobre segundo. Entonces, ese sería nuestro resultado. Y el inciso D nos pide la distancia que recorrió durante los primeros 2 segundos de haber aplicado los frenos o de haber frenado. Bueno, los datos son similares. Velocidad inicial 22.22 metros sobre segundo, tiempo 2 segundos, aceleración menos 4.44 metros sobre segundo al cuadrado y la velocidad a los 2 segundos sería de 13.34 metros sobre segundo, que son los que encontramos en el inciso anterior. Nuestra tabla de fórmulas, identificamos, queremos encontrar la distancia. Bueno, en principio podríamos aplicar prácticamente cualquiera de distancia, ya sea esta de aquí también o esta última. Bueno, pues como estas dos implican la velocidad final, que es un dato calculado, y la aceleración, que también es otro dato calculado, bueno, pues yo aplicaré esta, la última, para variar un poco y ver que solamente tenemos una dato calculado, que es la aceleración. Bueno, entonces la fórmula sustituyendo sería velocidad inicial 22.22 metros sobre segundo, el tiempo 2 segundos, un medio de la aceleración menos 4.44 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que son 2 segundos elevado al cuadrado. 2 segundos al cuadrado serían 4 segundos al cuadrado. 4 entre 2 me daría 2 por menos 4.88. 44 me daría menos 8.88. Segundos cuadrados con segundos cuadrados se cancelan. Aquí segundos que multiplican con segundos que dividen se cancelan y me queda metros. Aquí también me va a quedar metros. Y me quedaría 44.44 metros menos 8.88 metros, cuya resta es de 35.56 metros. Entonces este ya sería el resultado. Si te fijas, es la distancia que ha avanzado los primeros 2 segundos, es de 35.56 metros, que es menor a los 55 y algo que habíamos encontrado en el primer inciso. Bueno, pues hasta aquí este video, espero que te haya gustado. Recuerda, si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Si crees que le puede servir a alguien más, comparte y no olvides suscribirte y darle manita arriba al canal. Hasta otra.